Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza un nuevo Nada Personal aquí en Canal 26. Muy buenas noches, Flor Halfon. Muy buenas noches, Pablo Camaití. ¿Cómo te va? Excelente. Bien. Pues tenemos un gran programa hoy y esto lo digo en serio. El programa de hoy es muy bueno. Quédate. De verdad, tenemos entrevistados muy importantes para lo que pasa en la Argentina. A ver, para empezar, tenemos un fiscal que tiene los casos más calientes de la justicia nacional. Va a estar con nosotros Federico Delgado. Flor, ¿quién es Federico Delgado? ¿Por qué es importante que esté Federico Delgado hoy acá? Él seguramente se presentaría como un outsider de la familia judicial. Lo que yo te puedo decir es que tiene causas tan relevantes como los bolsos de López, ubicás, los bolsos de Julio López, la trágica fiesta de Time Warp, la fiesta electrónica, y también los Panama Papers, así que mucho para hablar con él. Y además sacó un libro junto a Catalina Delía, la periodista, así que los dos vienen a hablar de este trabajo que recién está saliendo a las librerías. Federico Delgado con Catalina Delía, los dos aquí en el estudio, hablando de la justicia. Y la justicia que parece una cosa por momentos lejanas, pero una frase que se repite muchas veces entre nosotros, entre los argentinos. Bueno, la justicia de este país no va a ningún lado, no pasa nada, nadie va preso. Bueno, de ellos vamos a hablar, de eso vamos a hablar con ellos, con un fiscal, con una periodista especializada, que sacaron un libro justamente para poner esto en crisis, para hablar de esto. ¿Qué pasa con la justicia en la Argentina? ¿Es posible que haya justicia? ¿Estamos en un sistema judicial que no va para ningún lado? ¿Hay una salida? ¿En algún momento se puede modificar esto? ¿Está la cosa realmente tan mal o no? Bueno, ellos la conocen bien desde adentro, la justicia, y nos van a dar, esperemos, muchas respuestas y también nos sembrarán nuevos interrogantes. ¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? ¿Cómo está la justicia hoy y qué es lo que viene? Y si los jueces son intocables, también queremos saber. Todo esto y mucho más en un rato nada más con el fiscal Federico Delgado aquí en el estudio Nada Personal. Pero les decía que es un programa muy importante porque no solamente va a estar Federico Delgado con la periodista Cata Delía, no solo ellos, sino también con nosotros alguien muy importante hoy, que muchos periodistas están buscando, que quieren hablar con él, porque va a estar acá en nuestros estudios Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la República Argentina. ¿Por qué, Flor, es muy importante hoy hablar con él? Bueno, porque Naciones Unidas pidió la inmediata liberación de Milagro Sala y el gobierno tiene respuestas que dan para repreguntar. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque por un lado se pidió a la ONU, se le pidió a la ONU que se expidiera sobre este tema. Lo hizo el CELS, lo hizo Amnistía Internacional, entre otros organismos de derechos humanos. Y la ONU se pronunció y exhortó a la República Argentina a que liberen a Milagro Sala. Ahora se siembra el debate, la polémica. ¿Esto es vinculante? ¿No es vinculante? Bueno, tenemos una voz más que autorizada del Gobierno Nacional aquí para responder sobre esto. Y sobre muchos otros temas, porque obviamente los derechos humanos son un tema en la Argentina. Hay mucho para decir. Hay mucho para decir. Tenemos aquí a la principal voz sobre este tema del oficialismo. Vamos a empezar, arrancamos porque la verdad que este programa tiene de todo. Empezamos con un informe sobre esto, la liberación que está pidiendo la ONU de Milagro Sala. Mirá. La Organización de Naciones Unidas ha solicitado al gobierno la inmediata liberación de la dirigente indígena Milagro Sala. Las Naciones Unidas estableció que la detención de la dirigente social Milagro Sala es arbitraria y que no existen elementos legales para justificar su detención. Vamos a hablar un poco del tema del caso Milagro Sala, que es uno de los casos de actualidad más comentados sin duda. Con la situación de Milagro Sala, obviamente saben todos que está detenida. ¿Cuándo? ¿Vos sabés algo? Detuvieron a la dirigente Milagros Sala. La organización Tupac Amaru confirmó que fue apresada en su casa del barrio Cuyaya. En el marco de una causa donde se la acusa de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Muchos se preguntan si está correctamente detenida en Jujuy, si es una presa política o una política presa. No sé, no lo sé. No. Mira, vos acordate que Milagro Sala está detenida hace un tiempo, lo que pasa es que modificó el corazón de la detención. Se modificó las razones por las cuales ella está presa, entonces bueno, esto ha generado muchas diferencias políticas sobre lo que está ocurriendo. Cada día que pasa ratificamos más en nuestra posición, reivindico más la posición de que se cumpla la ley. De una detención ilegal en la provincia de Jujuy, de una prisionera política a la que se le van acumulando cada día que pasa distintos argumentos para mantenerla
encarcelada. ¿De qué se la acusa? ¿Por qué está imputada? Porque por ahora la situación es esa, no se definió su situación procesal, de asociación ilícita, defraudación por 29 millones de pesos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas decidió que la detención de la señora Milagros Sala es arbitraria. Es arbitrario como cualquier decisión, digamos, que toma la justicia en cualquiera de los casos restricciones de la libertad. No es para nada vinculante lo que la ONU diga, o sea, de hecho la ONU está peleando por Palestina hace 400 años y así le va. El grupo de expertos concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva, dado que no se justificó que existe, en este caso, riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifique la privación de su libertad. Bueno, Flor, ponernos en situación, ¿cómo estamos hoy? Bueno, no se está discutiendo si Milagros Sala es o no culpable, eso lo determinará la justicia. Lo que sucede ahora es que la ONU considera arbitraria esta detención de la dirigente de la Tupac, reclama su liberación y esto se da a partir de una denuncia de sus abogados y de distintos organismos de derechos humanos, el CELS, Amnistía, Andes, y la ONU no le está hablando, y esto es importante como dato, no le está hablando a la justicia, no le está hablando al gobierno de Jujuy, le está hablando al Estado Nacional. Bien. Y para responder por el Estado Nacional está con nosotros el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj. Muchísimas gracias, Abruj, por acercarse al programa. Gracias por la invitación, al contrario. Bueno, para empezar me gustaría conocer su opinión sobre esto en particular. ¿Usted está de acuerdo en esto de que la ONU le está hablando directamente al Estado Nacional? A ver, uno podría decir, obviamente, es la ONU que le habla al gobierno nacional. Acá es un estamento, que es una comisión de trabajo sobre detención arbitraria, que se hace eco de la denuncia, como bien planteaste recién, de el CELS, Andes y Amnistía Internacional, sobre lo que se consideran ellos que es una detención política y arbitraria. Esta es una comisión de trabajo que lo que emite es una opinión. Es diferente cuando ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas plantea un dictamen definitivo, o como por ejemplo, para que se entienda más, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea un caso formal donde el Estado ya está en situación de responder. Acá esto es una opinión que no es vinculante, así lo marcan los reglamentos y los funcionamientos internos de Naciones Unidas de este comité, para esta comisión, y lo que nosotros hicimos como representantes del Estado frente a las instancias internacionales, lo mismo que hicimos en el caso Belén, cuando fue el tema en Tucumán, recibir el informe y trasladarlo a la jurisdicción que corresponde. Pero en el caso Belén hicieron una presentación ante la Corte. No, y bueno, y acá lo hicimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. No es una presentación, nosotros trasladamos la opinión, el reclamo de Naciones Unidas. Y esto es un país absolutamente independiente donde nosotros respetamos la autonomía de las provincias y la independencia de la justicia provincial. Y este es un tema que se está debatiendo en la justicia jujeña y ellos van a tener que analizarlo y responder. Y esta instancia, para que se entienda que no es vinculante, no es que reclama una apelación del Estado, se puede contestar, tenemos hasta 6 meses para ver qué se contesta, qué se hace, pero no es una vinculación que dictamina que se libere y el Estado tiene que responder automáticamente. Igual la reglamentación de ONU no es tan clara en eso porque ahora los organismos de derechos humanos, estos mismos organismos, el CELS, Amnistía, presentaron una carta para decir que sí, esto que se tiene que resolver de inmediato. Bueno, pero nosotros volvemos a insistir, esa es una opinión de ellos y yo la respeto, pero lo que es el funcionamiento real de esta comisión de trabajo frente al Comité de Derechos Humanos es no vinculante y es una opinión y es una recomendación. No es una orden al Estado para liberarla. Claro, el CELS lo que sostiene es que sí, que esos 6 meses es el tiempo en el que dentro de 6 meses la ONU va a preguntar si la Argentina cumplió o no cumplió con esto. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? No, nosotros lo que hacemos es, primero, ratificamos que no es vinculante, número 1. 2, dimos el traslado a la órbita que corresponde, que es la justicia de Jujuy. Nosotros entendemos que está garantizado el debido proceso. ¿Dónde está? Están los jueces, está el fiscal, está la defensa que están actuando. En ese ámbito se tiene que definir y dar las respuestas que consideren necesarias. Y hay situaciones que en el informe, con lo cual evalúa esta comisión, no están consideradas todas las situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los fueros. Ahí, porque las notificaciones fueron posteriores a la visita y el informe, está ratificado que no tiene fueros por ser una diputada del Parla Sur. Ellos consideran que acá se está
quebrantando los fueros. No es así, está firme la situación de los fueros. ¿Usted cree que Milagros Sala es una presa política? No sirve de nada mi opinión personal. Yo en este sentido soy, como funcionario lo digo, ¿no? Digo, yo soy respetuoso de esta independencia, de la justicia jujeña y la autonomía de la provincia. Esperemos que se vayan dando los pasos que se tienen que dar. Pero en términos de usted como, no a título personal, pero como secretario de Derechos Humanos, ¿es relevante su opinión respecto a si le parece que es correcto o incorrecto que Milagros Sala esté Yo soy presa? respetuoso de lo que está planteando la justicia, donde ellos dicen la primera detención fue liberada cuando se planteó la primera detención, donde empieza toda la atención, que era su detención era una criminalización de la protesta. Bueno, por eso fue absuelta. Y llegan todas las demás denuncias, por malversación, por temas de violencia y demás. Y ahí el fiscal considera que la detención es justa porque si no se corría el riesgo de fuga, de no presentarse ante la justicia y demás. En ese sentido yo tengo que ser respetuoso de lo que los fiscales y la justicia va diciendo. ¿Y a usted le preocupa que su detención esté vulnerando los derechos de la mujer? ¿Por qué? No, le pregunto si es una preocupación, porque se habla también de una discriminación en ese aspecto. Bueno, en ese sentido yo soy respetuoso de cómo se están cumpliendo y velo porque se cumplan todos los derechos humanos. En el caso de una detención, sea mujer, sea hombre, sea un niño, lo que suceda, yo tengo que velar por eso. Nosotros hemos estado ya 2 veces en Jujuy con nuestro equipo de protección de derechos humanos viendo in situ y estamos en permanente contacto con la Secretaría de Derechos Humanos y sabemos que las garantías, entendiendo lo que es una situación de detención, están cumplidas. No me refiero a durante su detención, me refiero a la detención en sí misma. No, yo no creo que sea porque sea mujer estén violentados sus derechos. Hoy es una persona que tiene que dar cuenta frente a la justicia ha determinado y todas las garantías que hay para cualquier ciudadano, por lo que tenemos entendido y por los informes, están garantizados. Aquí yo no creo que haya bajo ningún punto de vista un tema de género. A Bruce, les cambio de tema. Tenemos una imagen, si la producción la pone ahora en pantalla, simbólica simplemente, para partir de un tema que tiene que ver con la situación en las cárceles argentinas. A ver si está allí. Simplemente eso, ¿no? A modo de ilustrar lo que está pasando. ¿Le preocupa la sobrepoblación carcelaria, me imagino? Muchísimo. ¿Hay una solución para esto? ¿Usted cree que hay un camino posible para mejorar esto? Es un tema de largo aliento. Son muchos años, muchas décadas de abandono. Esta es la realidad. El estado de las cárceles y los centros de detención son paupérrimos en Argentina. Esto lo conocemos, esto lo hemos hablado con el relator, con James Cavallaro, que vino, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos acompañado hace pocos meses a Mendoza, que tiene una situación muy particular, no distinta de la que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y esto requiere, obviamente, que un trabajo integral del servicio penitenciario, de la justicia fundamentalmente, toda vez que tenemos procesos muy largos, muchísima gente que está en situación de detención con preventivas, que es uno de los puntos más importantes que tanto la Comisión Interamericana como la ONU nos marca permanentemente, las cuestiones edilicias, y acá requiere una inversión, por un lado, para que las condiciones de encierro sean óptimas, requiere un trabajo de la justicia a fondo, donde las penas, los juicios se lleven a cabo, las penas de detención, que no haya gente detenida en cárceles o alcaldías que no corresponde, porque eso es una prisión, pero tenemos un problema en todo el país, en lugares que no están óptimos para la detención. ¿Y algo de todo eso ya empezó el gobierno argentino? ¿Algo de todo eso ya lo comenzó a hacer? Sí. Por eso, una de las cosas que hicimos, que se está trabajando con el caso de Mendoza, de llevar adelante todo el plan de la nueva construcción de la cárcel que estaba pendiente, se le planteó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está trabajando fuertemente en la provincia de Buenos Aires con todo un programa integral, va a llevar muchísimo tiempo. Son muchos años de abandono, de desidia, las señales que dio la gobernadora con el recambio de la cúpula y este ordenamiento del servicio penitenciario, que es parte también integral del problema. Y tenemos que entender, creo que se planteó, sobre todo por deformaciones en los últimos años, tenemos que entender que
las personas detenidas merecen una atención como corresponde cuando están en situación de detención. En Argentina sabemos que no se cumplen los derechos humanos en las cárceles, en absoluto. No se cumplen los controles como corresponde, pues sabemos lo que pasaba con las salidas de los que estaban presos, pero en el hábitat, en la vida, en cómo proyectarles una vida mejor para cuando cumplan su condena, eso tampoco se cumple, y que tenemos que ir a eso porque también es un reaseguro para la sociedad. Yo siempre digo... disculpe, Bruj, sí. porque menciona esto, ¿no? La importancia de los derechos humanos dentro de la cárcel. Y usted sabe, por supuesto, y entiendo que por eso lo dice también, que hay cierto discurso instalado en algunos líderes de opinión, de los cuales uno se siente realmente lejos, y que prenden en algún sector de la población de por qué derechos humanos para los delincuentes, que quién piensa los derechos humanos de las víctimas. ¿Cómo se combate ese discurso? ¿Cómo se cambia eso en la sociedad? Yo creo que, por eso yo iba a ese punto. La verdad que se instaló mal ese discurso que un preso, un condenado, no tiene que recibir derechos humanos. Creo que la justicia es para todos. Aquel que fue juzgado, fue condenado, tiene que cumplir su condena, pero el Estado tiene que utilizar los lugares de encierro para cumplimiento de condena para recuperarlo a la sociedad, no para hundirlos más en la problemática que lo llevó a delinquir. Y es un reaseguro para la sociedad, porque yo siempre digo, y esto está comprobado, en la medida que un detenido es torturado, porque esto también pasa, es maltratado, no solamente sufre esa persona, el entorno familiar que está afuera también sufre. Y esto genera mucho enojo, genera mucho resentimiento, con lo cual va generando una cultura de desencuentro y de violencia que a la sociedad le hace mal. Entonces yo creo que tenemos que apuntar fuertemente a la reconversión y que los centros de detención tienen que ser lugares realmente de rehabilitación de las personas. Y en esto la ley es clara, es para eso las condenas, no para que se los deposite y se los abandone. Hay detenidos que son torturados. Sí, esto lo sabemos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No es terrible? Es terrible, obviamente, pero o sea, primero es el Estado el que los está torturando. Primero lo que digo, ¿no? es denunciarlo y reconocerlo. No es tan fácil, igual denunciarlo desde adentro. No, pero bueno, pero yo lo puedo decir y esto lo sabemos. Estuvimos hace poco en el Consejo Federal, que está bajo mi órbita, lo hicimos en Tucumán, con todas las provincias, y donde se habló de esta temática. Sabemos que esto pasa, que uno lo puede ocultar, pero sabemos que pasa el maltrato, el abandono, porque la tortura puede ser de muchas maneras. Desde la física hasta el aislamiento, la mala calidad de la comida, el frío que pasás en el invierno crudo, el calor extremo, hay un montón de cuestiones. Hay muchas de esas denuncias el hacinamiento. Que se dan, por ejemplo, cuando se acerca personal de Procubim a hablar con esos detenidos, quizás haría falta más presencia estatal. ¿Usted cree eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Si la Procubim va, nosotros estamos yendo a la cárcel. Bueno, yo creo que empezar a hablar y entender lo que nos pasa, realmente, yo siempre digo, ¿no? Cuando el presidente dijo cara a cara a todos los argentinos que tenemos un 32% de pobreza, por más que muchos sabíamos que el índice era muy grande, lo que está diciendo, muchachos, hagámonos cargo, esto nos pasa. Lo que nos pasaba antes es que no sabíamos o no queríamos enfrentar la realidad. Pues yo creo que el primer paso es encontrar los datos, saber qué nos pasa, decirnos las verdades y decir, bueno, hacia acá tenemos que ir, si no es imposible. Hay otro discurso que está candente en los últimos días, sobre todo a partir de que un adolescente de 13 años mató a un delincuente dentro de su casa porque estaban amenazando a su familia y porque tenía un arma a mano también, y que tiene que ver con esto, con el tema de la tenencia de armas. ¿Usted qué opina sobre este asunto? Yo siempre dije, primero que no estoy a favor y jamás voy a defender la defensa propia frente a estos hechos. Me parece que lo que hay que analizar es qué fenómeno está generando en la sociedad tanta inseguridad y qué fenómeno está generando en la sociedad tanta violencia que de pronto violencia se responde con violencia. Obviamente creo que hay que cuidar al chico en esta situación. Es un menor, tiene 13 años, demasiado debe estar sufriendo de lo que ha pasado, pero obviamente yo creo que no es bueno que la gente esté armada en absoluto. Yo creo que tenemos que ir a una cultura, obviamente que el Estado tiene que cumplir su rol. Primero, llevar seguridad a todos los rincones del país. Que el ciudadano, que nosotros nos sintamos seguros permanentemente. Yo soy padre como la mayoría de los ciudadanos.
Tengo hijos que transitan la calle, que van en colectivo, van en taxi, van a la facultad, van a salir a la noche con sus amigos, yo mismo vuelvo a cualquier hora. Hay riesgos. Y sabemos que todavía hay lugares donde el Estado no cubre esta necesidad de seguridad. Pero también tenemos que ir hacia una cultura donde la defensa por mano propia no es lo indicado, esta cultura de armarse no es lo indicado. ¿Tiene que haber un plan de desarme? Yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente. Yo siempre estuve a favor de ese tipo de cosas y yo veo que no basta con una campaña puntual que empiece y termine, sino que tiene que ser una cuestión permanente. Y todos estos temas de los que viene hablando y todo lo que insiste con que el Estado debería hacer y que hay algunos planes para que se haga, ¿cómo se lleva con una reducción del presupuesto? A ver, primero lo que yo digo de reducción del presupuesto hay que analizarlo bien como corresponde. Número 1, ratifico lo que vengo diciendo siempre, y lo vengo diciendo el primero de la gestión. Todos los programas y acciones de trabajo de las Secretaría de Derechos Humanos están garantizados y los hemos demostrado. Lo hemos demostrado en los juicios de lesa humanidad, sosteniendo a los mismos abogados que estaban en la gestión anterior, que tienen que ver con su eficiencia en la tarea. El Centro Ulloa, las leyes reparatorias, que se llevan el 43% del presupuesto de la Secretaría. Esto no tiene ningún recorte. El ente del espacio para memoria no tiene ningún recorte. ¿Le sobraba la plata entonces? Estaba sobrevaluado el presupuesto. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo quiero que quede claro, porque lo hablé con mucha gente y muchos funcionarios de la Secretaría, inclusive que se sintieron alarmados porque yo dije que estaba sobrevaluado. Yo no le pongo ninguna adjetivación. Yo solamente lo que digo es, un caso concreto, la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, que si ustedes recuerdan, después de todo el desaguisado, con temas de sueños compartidos, entre gallos y medianoche fue estatizada esa universidad, esa deuda fue licuada. No saben por qué, en lugar de ir al Ministerio de Educación, quedó en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue presupuestada en casi 70 millones de pesos porque se preveía que el personal contratado docente iba a pasar al escalafón universitario, cosa que no se homologó. Entonces yo no puedo presupuestar algo que no está homologado. Yo tengo que seguir presupuestándolo como personal contratado. Ahí tenemos una diferencia de 60 millones de pesos. El Centro Cultural Conti, que es un modelo, es una belleza que lo hemos promocionado mucho más, tenía una presupuestación de 28 millones de pesos cuando el trabajo real mostró que con 8 millones de pesos, presupuesto elaborado por los mismos directores de cada área del Conti, con 8 millones de pesos se puede gestionar. ¿Y qué pasaba antes con ese dinero entonces? Estaba presupuestado, no se usó, no se necesitó. Estaba presupuestado y no se usó. Yo estoy hablando de esta gestión. No se usó, obviamente que no se usó. Entonces por eso estamos ahora armando un presupuesto acorde a las necesidades. Pero vuelvo a insistir, acá lo importante es, no hay ningún recorte de acción, de programa, al contrario, hemos crecido nosotros en direcciones y en programas, porque hemos traído el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hemos creado por primera vez la Dirección Nacional para Diversidad Sexual, que no existía en el organigrama de gobierno, hemos creado por primera vez la Dirección Nacional de Multiculturalismo y Pluralidad Cultural, que no existía en el gobierno. Y bueno, y ahí estamos trabajando, y ahora estamos trabajando en un programa muy intenso de atención emocional a las víctimas de delito, que tampoco existía. Tengo una imagen que me gustaría que vea. Al comienzo de la gestión. No, esto fue el 9 de julio. Lo veíamos 18 ahí de julio. con Estela. Con Estela, ¿cómo está la relación hoy? Muy bien. Ayer estuve con ella compartiendo una mesa en la Defensoría de la Ciudad, que se conformó el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría. Estuve con ella la semana pasada, en los festejos del 39 aniversario de Abuelas en el Ateneo. Y muy bien, yo digo, nos conocemos hace muchísimos años, antes de la gestión, y antes inclusive de la ciudad. Yo fui director ejecutivo de la DAIA 15 años y ahí interactuamos, aparte hasta premiamos a Abuelas. Yo tengo una relación de respeto con ella, con Madres, con la PDH. No con Eve. No con Eve. No con Eve. Con Eve yo tengo que reconocer acá, no tengo una relación de pelea ni de irrespeto. No tengo relación que tiene que ver con su decisión de pararse en otro lugar del diálogo y del reconocimiento al gobierno. No tiene relación con Eve. No tengo relación. Esta es la verdad, pero no nos hemos irrespetado, no nos hemos faltado el respeto, ella conmigo, no es una cuestión, como dice el programa, no es una cuestión personal, pero sí tengo con la PDH. Hoy mismo no puedo estar en el homenaje que se le hace a
al padre Chegoyen, que falleció el año pasado, con quien tenía buena relación. Hay una persona en mi nombre estando ahí, vuelvo a decir, con memoria abierta, tengo muy buena relación, con familiares de detenidos por cuestiones políticas. Ahora vamos a firmar un convenio, hemos apoyado para la creación de la muestra sobre deporte y derechos humanos. Es la relación con Estela y con todos ellos, es una relación de respeto y de reconocer las incumbencias de cada uno. ¿Y cómo hace con Estela? Ha sido muy crítica de la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo hace usted cuando se junta con ella? Se paran, digamos, no como en la familia, che, de esto no hablemos. ¿Cómo hacen? Hay momentos que discutimos, que conversamos, pero no, es que a mi función como funcionario público, valga la redundancia, no me corresponde en una reunión de trabajo hablar de ideología. Eso lo puedo hablar en un café, en algún otro momento. En el momento que yo me siento con Estela para resolver la situación... De política, no, pero, a ver... O con ideología, por supuesto. Sí, pero cuando yo me siento con Estela... No, lo hablamos, pero esto lo hablamos, pero digamos, en la relación humana normal. Pero lo que prima es cuando nos sentamos en Abuelas o en la Secretaría, como cualquier otra ONG, organismo, cuál es la temática que tenemos en común que resolver. Entonces ahí ponemos como objetivo, adelante de todos, el objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Es el presupuesto, es la búsqueda. Yo soy presidente de la CONADI, la Comisión Nacional para la Identificación de los Niños Apropiados. Ahí tenemos temas importantes que tienen que ver con la justicia, con el Banco Genético de Datos, y ahí no podemos hablar de ideología o de diferencias políticas. Ahí tenemos que sentarnos a resolver estas temáticas. Y ahí, en la confianza, a medida que uno puede resolver los problemas y que ella puede plantearlo en confianza, surge la relación normal como en la vida. No hay otra cosa. Gracias, Abruz, por venir. A ustedes. Gracias por la invitación y cuando quieran. Muchas gracias. Por favor. Seguimos adelante, Flor, y tenemos noticias. Sí, señor, porque Julio De Vido fue indagado en Comodoro Pi después del turno de la expresidenta Cristina Kirchner. Hoy le tocó al exministro de Planificación, que presentó un escrito. El juez federal Julián Ercolini recibe la declaración a partir de que los fiscales analizan si hubo un plan criminal en detrimento del erario público para beneficiar a Lázaro Báez en contratos viales. Báez está citado para mañana y el exsecretario de Obras Públicas, José López, el jueves. Bien, De Vido estuvo entonces en Comodoro Pi, dijo que no tiene ningún problema en volver, retornar cuando sea él con los retornos. Hoy estamos. Terminó la primera etapa del blanqueo. Se informó de manera oficial que por ahora la cuenta da un piso de 4.600 millones de dólares, que corresponden a 58.000 declaraciones juradas. Recordemos de todas formas que se extendieron los plazos, así que hay tiempo hasta el 21 de noviembre para poner la plata en las cuentas ya abiertas en el ámbito local. ¿Sabes, Flor, que leí el otro día en un diario que los bancos están recibiendo tantos dólares que ya los están empezando a enviar a sus casas matrices o a Estados Unidos? Lo leí en serio, leí eso. Y bueno, se acordó iniciar las clases el 6 de marzo, fue en el Consejo Federal de Educación, pero falta que cada provincia lo haga efectivo al fijar su propio calendario. La fecha fue propuesta por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que escuchó los reclamos de autoridades de las zonas balnearias, a pesar de que cuando era ministro porteño sostenía que no podemos permitir que el turismo fije el calendario escolar. Estoy confundido, Flor, tío, la verdad no sé bien qué hacer con esto. No sé si está tan... No veo que esté mal, que fije... No, aparte que en el colegio tenían las vacaciones. No está tan mal que las vacaciones las fije, ¿no? El calendario turístico, ¿no? No sé, te digo la verdad, no sé qué hacer con esta noticia. No, nada, mal no está. Lo que pasa es que cambió de opinión el ministro. La contradicción. Sí, sí. Pero bueno. Estoy raro con esto. No te preocupes, no pasa nada. Ya está, lo Cosas de la pasar. sí, dejémoslo pasar. Ya está. En el próximo bloque, aquí sentados con nosotros, el fiscal Federico Delgado, la periodista especializada Catalina Delía, presentando su libro que vos tenés ahí. Sí, por señora, supuesto, lo tenemos acá, muy bien. La cara injusta de la justicia. De eso vamos a hablar. De verdad que es un tema que nos interesa y que te interesa mucho. Porque la justicia tiene que ver con tu vida todos los días. Parece muy lejos, pero no. Todos los días tiene que ver con vos lo que sucede en la justicia. Y de eso vamos a hablar con ellos. El fiscal Delgado, que además ustedes saben, tiene las causas más calientes de la Argentina. También le vamos a preguntar por eso. Por supuesto. Después del corte, acá en Nada Personal, no te vayas.
Seguimos haciendo Nada Personal en un minuto nada más. Aquí con nosotros Federico Delgado y Cata Delia presentando su libro La cara injusta de la justicia. Vamos a hablar de justicia. Pero antes, noticias, Flor. Sí, señor, porque la izquierda quiere frenar el aumento a legisladores. Desde el FIT presentaron un proyecto para derogar el incremento del 47% en los sueldos de diputados y senadores. La medida había sido dispuesta por los presidentes de ambos cuerpos, Emilio Monzó y Gabriela Michetti. ¿Sabes lo que estaría bueno, Flor? A ver. Que a los trabajadores les aumenten un 25% del sueldo de los diputados. No está mal, ¿no? Y a los diputados un 47% del sueldo de un trabajador. Lindo. ¿Dónde hay que firmar? Lindo. El PRO busca tratar este año un proyecto para que los jueces paguen ganancias, hablando de todo un poco. Lo presentó el diputado Pablo Tonelli y es para los jueces que sean designados después del próximo 31 de diciembre. Los magistrados que ya estén prestando funciones seguirán sin modificaciones en sus sueldos. Los de ahora no. Espectacular. Me encanta. Es un país donde todos, absolutamente todos, somos casi iguales frente a la ley. Casi justamente 3 millones de personas viven en asentamientos en la Argentina. El dato surge de un informe que hoy presentó la organización Techo junto a expertos de distintas universidades. El 98% de esos habitantes vive sin cloacas, el 95% no tiene agua y el 72% no tiene luz. Bueno, pobreza 0, realidad 10. Va ganando, parece. Así estamos. ¿No tenés un Smart TV, Flor? No, sabes que no. ¿Sabes qué? No importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix y Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras, cuando quieras. Con Telecentro tenés Internet 20 megas Wi-Fi, televisión HD y telefonía, todo por 896 pesos final por mes. No esperes más, llama ahora 6-380-0000 Telecentro. Muy bien, clarísimo. Llama. Ahora no, ahora mirá esta entrevista que tenemos que es espectacular. Muy buenas noches, bienvenido Federico Delgado. Muchas gracias por estar con nosotros, Cata Delia. Cata está bien, ¿no? Sí, perfecto. Catalina Delia, digámoslo Sí, formalmente una vez. Fede Delgado. Catalina Delia. Fede Delgado no, es un fiscal. No, una persona, no se puede. Me dicen Fede, Sí, es una persona. Sí, una el fiscal persona. también es una persona. Y de eso habla bastante este libro, ¿no? La cara injusta de la justicia. ¿Dónde lo tengo, director? ¿Aquí? ¿Dónde lo tengo? Acá. La cara injusta de la justicia. Y de alguna manera, lo leíamos con Flor, muchas gracias, tuvimos la oportunidad de leerlo antes de la entrevista. Y sale a la venta hoy. Que sale a la venta hoy, Dicho por sea de supuesto, paso. vayan corriendo a las librerías a buscarlo. Pero me gusta con esto que empezás, no soy una persona. La justicia está llena de personas. Y pareciera llena de personas que trabajan mal. Nos parece a nosotros que sí, es un tema para discutir. Los argentinos tenemos que pensar colectivamente qué queremos hacer con la justicia. Nuestro punto de partida básico es la crisis, que es una crisis que no puede negar nadie, digamos, desde varias vertientes, la inseguridad, la corrupción, los tiempos, etcétera, etcétera. Hay casi un consenso en que las cosas están en un punto crítico. Entonces nosotros pensamos que debemos intervenir de alguna manera como ciudadanos en una cuestión que nos involucra a todos, porque la verdad que vivimos en una democracia y hemos resuelto que nuestros problemas los resuelvan los jueces y los fiscales en base a la ley. Entonces nos parecía que si eso está en crisis había que de algún modo intervenir, y eso intentamos. ¿Y a quién le habla el libro? Porque por momentos ustedes cuentan algunos casos, parece que hablaran a alguien medianamente informado, pero también buscan tener un lenguaje didáctico, preciso. Bueno, ¿para quiénes? Le tratamos de hablar a todos. Justamente creo que a eso apunta y discutimos mucho entre nosotros porque nosotros incluso nos hacemos una autocrítica, ¿no? Él es fiscal y yo soy periodista y peleábamos todo el tiempo porque lo escribimos realmente juntos el libro y él tiene un lenguaje judicial. Entonces, bueno, nos peleábamos a la hora de redactar incluso. Te ganó, entonces. Pero también somos politólogos. Entonces, bueno, la idea era que el público tiene una parte académica, pero tiene una parte de casos. Y la idea es que tenga muchas lecturas. Una lectura académica que reflexione sobre por qué la justicia funciona tan mal. Una parte de casos que pueda llegar a cualquier persona, que cualquier persona pueda entender por qué y qué pasó en todo este último tiempo, sobre todo en la última década, y que cualquier persona lo pueda entender. La idea es llegar a todo el público. El libro tiene un prólogo de Carlos Pagni, periodista Carlos Pagni,
Se lo estoy contando a ellos, obviamente ustedes ya lo saben, ¿no? Pero hay una parte que me llamó particularmente la atención. Él cita a otro fiscal, no dice quién es, y dice algo así que el fiscal se refiere al sistema de justicia como que es un sistema que está hecho para que los delincuentes zafen. ¿Ustedes comparten esa mirada de Pagni? Nosotros de algún modo lo que sostenemos, Pagni lo hice en el marco de otros conceptos, ¿no? Nosotros que nos parece que quizás la primera parte del libro trata de explicar este concepto que es más bien, por ahí es un poco abstracto, pero siempre se piensa que la justicia en el diseño institucional es un poder que está para frenar a los otros, digamos. Hay una vocación del Poder Ejecutivo, naturalmente, de las repúblicas de usurpar otras funciones. Hay una voluntad también que es co-constitutiva del Poder Legislativo de tratar de bloquear el juego político, que es normal, digamos. En las democracias hay ruido, hay pelea, hay intentos de bloqueo, y siempre se supone que el contrapoder, el que de algún modo pone el manto de tranquilidad o el que resuelve esas disputas y permite que la rueda funcione, es el judicial. A nosotros lo que intuimos, no sé si lo logramos demostrar, es que la justicia no funciona en nuestro país del todo como un contrapoder, sino que a veces es parte del poder. Y eso es un problema. Ustedes hablan incluso del oficialismo de los jueces. Claro. Sí. ¿Todos? El silencio. No, para no pisarnos. No, en realidad nosotros trabajamos con otra categoría, que es el tema de la simpatía, ¿no? Que lo usamos ahí, que no describimos el sistema judicial como un todo y lo analizamos a través del tiempo desde los orígenes de la Argentina. Es un libro breve, pero tratamos de meter muchas cosas Claro, ahí. No de hablar de nombres de jueces, sino más bien de un fenómeno que pasa en la justicia federal. Pero es como una generalización real, digamos. Puede haber excepciones. Desde la génesis de la justicia federal argentina pasa esto en la justicia federal, digamos. O sea, no vamos a casos puntuales de este juez, sino esto pasa en nuestro sistema judicial. Y este concepto de simpatía que ustedes desarrollan en el libro, que es interesante, ¿lo podemos desarrollar un poco? Sí, en realidad esto es, digamos, nosotros, si ya te doy pie, Cata, la verdad que tampoco es un gran descubrimiento. Basta con ir a cualquier hemeroteca o entrar a las ediciones viejas de los diarios y vemos que la justicia en general tolera los hechos que involucran los gobiernos que están en el poder y que luego, cuando ese gobierno deja el poder, funciona de otro modo. Digamos, ese es nuestro punto de partida. Entonces tratamos de pensar por qué. Uno puede pensar que un juez lo puede hacer por corrupto, otro por miedoso, otro porque tiene una militancia partidaria, pero no puede ser que siempre nos pasa lo mismo. Entonces llegamos a la simpatía. Claro, que es un término categórico, digamos, no es que es para hacernos los graciosos ni nada, simplemente es un fenómeno que sucede que, digamos, son funcionales, si se quiere, al poder de turno. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con esta mirada que está teniendo el kirchnerismo, de que ahora se le vienen todos los jueces encima, pero no por los argumentos que muchos de ellos dicen o que decía ayer Cristina Kirchner, sino sobre todo por este modo de manejarse? Por lo menos con los casos que analizamos, creemos que es cíclico, digamos, y que viene más allá de un gobierno u otro gobierno, que viene desde el origen de la justicia federal, que con los casos que se ven y que analizamos en el libro, se ve que la justicia federal funciona de esta manera. Y eso es lo que nos preocupa, porque si la justicia tiene de algún modo se mueve de acuerdo a los vientos de la política partidaria, estamos en un problema, porque supone que en el diseño está colocada en un lugar y tiene una autonomía y algunas protecciones institucionales como para que los vientos de la política partidaria no la afecten. Pero si la afectan, estamos en un problema. Y eso afecta, como decías vos en el bloque anterior, nuestra calidad de vida, digamos, porque la justicia para ahí parece muy lejana, muy abstracta, pero todo el tiempo somos sometidos a la intervención de la justicia, directa o indirectamente. Por ahí nos toca en lo personal, pero digamos, vivimos en esta sociedad y los conflictos los procesa el sistema judicial. Entonces, si tiene estos problemas de temporalidad, que nosotros utilizamos la palabra simpatía, bueno, estamos en un problema importante. Sí, porque además, en esto de este concepto de simpatía que ustedes introducen, a mí me parece también terrible. Primero una cosa quiero decir, el libro es muy triste, saben ustedes, ¿no? Que es muy desolador. Creo que uno todos los temores que tiene sobre la justicia los confirma, digamos. Alguno por ahí más informado lo tiene más chequeado, otros no, digo, pero uno termina así, bueno, efectivamente es un desastre.
Pero esto de la simpatía, lo que es terrible también, y creo que los que nos están viendo lo van a entender muy bien, que además de los factores de poder, ustedes mencionan acá casos en los que la simpatía viene por el lado de, bueno, o por alguien que tiene determinada condición económica, o porque el caso se visualiza mediáticamente. O sea, la simpatía no solo viene con el poder, sino que el juez, en medio de tantas causas, le presta más atención a una que a otra. Exactamente, eso es lo que planteamos un poco. ¿Por qué la justicia acaricia a los poderosos y aplasta, si se quiere, por decirlo de alguna manera, a los más débiles? Como planteamos en el libro, que tomamos casos de María Obando en El Dorado, en Misiones, que la metieron presa porque se le murió el hijo de desnutrición en sus brazos. Y la acusaron de asesinato. La acusaron de asesinato, exactamente. O a Ezequiel, un chico en retiro que vivía en la calle y robó un tablón de madera para calentarse y tuvo que pasar por todo un proceso de judicialización, al mismo tiempo que quizás otros empresarios poderosos estaban acusados de corrupción y estaban libres con causas muy importantes en la justicia federal. ¿Y hay alguna posibilidad de que eso cambie? No, bueno, claro, es la apuesta nuestra, ¿no? Y de hecho, la forma de escribir el libro es tratar de intervenir para que estas cosas cambien. Y en un punto también hay una crítica un poco solapada, esto ya tiene que ver por ahí más con el campo mío, con la inflación de leyes, ¿no? Pensamos que la justicia se arregla cambiando leyes, o cambiando jueces, o cambiando fiscales, o modificando las competencias como están. A nosotros nos parece que lo que hay que hacer es una profunda transformación cultural. Digamos, hay una gran derrota cultural de la Argentina en construir instituciones sólidas. Yo creo que por ahí lo que estamos viendo ahora con la crisis de la justicia quizás es un efecto que estamos viendo ahora de la crisis del 2001. Digamos, el deterioro institucional que se está viendo o aflorando mucho más fuerte ahora, pero la apuesta nuestra es tratar de poner algunos conceptos que ustedes leyeron, gracias a Dios, entonces es más fácil explicarlo, ponerlos sobre la mesa para tratar de discutir matrices culturales, empezar a discutir esas cosas, ¿no? La hechura del abogado, la hechura del juez, del fiscal, del empleado, del periodista, de todos los actores. Y en estas cuestiones con las instituciones o las instituciones más débiles, ¿qué pasa con este proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo? A mí me parece que cualquier ley que tenga el nombre de una persona está mal. Las leyes son, el objetivo de las leyes es general. Las leyes son para todos nosotros, para todos los ciudadanos. ¿Te referís a la procuradora Y si Gil estamos Carbó? hablando de Gil Carbó, si a Gil Carbó creen que hay alguna causal para juzgar su comportamiento, la Constitución tiene un procedimiento y hay que atenerse a ese procedimiento. El juicio político. De alguna vez por todas tenemos que, me parece, fomentar nuevamente la cultura de la ley. Digamos que hay que seguir los procedimientos legales y dejar de tomar diagonales. Digamos, en la Argentina hemos naturalizado, y también es una gran derrota cultural, el tema de las diagonales. Si la ley dice que hay que hacer 3 pasos, pero podemos hacer uno en diagonal, hacemos uno en diagonal. Digamos, y eso tiene que ver con el tipo que cruza la calle por la mitad, el ciclista que no usa casco, el que pasa el semáforo en rojo. Digamos, me parece que hay que volver a discutir cómo queremos vivir y de todo eso es parte de la justicia. Porque también la justicia se nutre de pruebas, y las pruebas las tienen que aportar los ciudadanos, los bancos, las empresas, y en tribunales lo vemos mucho, ustedes como periodistas también lo saben bien, cuántas personas a ustedes en off les dicen un montón de cosas y ustedes se sorprenden porque después cuando ven la declaración ante el juez dijeron el 15%. Digamos, de eso también habla este libro, digamos, porque tenemos una parte que hablamos, la sociedad civil, del rol que tienen los ciudadanos a la construcción de esto. ¿Y te imaginas cómo pensás que repercute esto, el libro en la justicia? ¿Te imaginas a colegas tuyos, a fiscales, a jueces llamándote, preguntándote que... En realidad todo el mundo sabía que estábamos, el proyecto del libro... ¿Ya te llamaron? Entonces te cambio la pregunta. No, ¿Ya te llamaron para decirte qué estás haciendo? No, la esperanza nuestra es que el libro se lea y que se discuta. Y hoy justamente lo hablamos, que si alguno nos dice este libro está mal por esto, bueno, ojalá nos dé la posibilidad de repensar algunas cosas, mejorar otras o sostener nuestros argumentos. Que se pueda debatir, digamos, hablaría muy mal que haya otro tipo de repercusiones, digamos. Siempre que sea en el marco del debate y de poder mejorar este ámbito, bienvenido sea, ¿no? Nos metemos en 2 o 3 preguntas de las causas vamos del fiscal. A las causas, sí, vamos a las Sí, causas. porque hay mucho para preguntar. Por ejemplo, sobre los bolsos de López. Hacía mi compañero hace un rato el gesto. ¿En qué está esta situación? Los bolsos de López, desde la perspectiva de la Fiscalía, está técnicamente en condiciones de ir a juicio oral. Digamos, ya podríamos haber ido a juicio oral. ¿Por qué no se fue a juicio oral? El juez Rafecas lo procesó a López por los bolsos,
dijo que era culpable no, que estaba procesado por enriquecerse ilícitamente y hay que hacer un juicio para debatir si es culpable o inocente. Y digamos, la otra discusión tenía que ver con cómo se hizo López de esa plata, y eso el juez Rafeca se lo mandó a su colega Ercolini. Por lo tanto, López, el hecho de López, que es los bolsos más la casa que tenía con los testaferros y su esposa, técnicamente está en condiciones de ir a juicio oral. Los jueces, por una cuestión de prudencia, la ley no lo pide, pero es una práctica que funciona de hecho, esperan que la Cámara de Apelaciones confirme o revoque sus fallos. Me imagino que lo que está haciendo Rafeca es esperar que la Cámara de Apelaciones confirme su decisión de procesar a López y después nos toca a nosotros abrir las puertas del juicio oral. Y la verdad que lo saludable sería, que es una cosa que también hablamos bastante en el libro, es que López en un tiempo razonable sea juzgado, que sea quedado culpable o inocente, pero que sea juzgado, porque en Argentina no hay juicios. Porque además pasó mucho tiempo, ¿no? Y sí, claro. Ya había una causa López, iniciada contra López. López, nosotros tratamos el caso López en el libro y revela algo que a mí incluso como parte del caso López me da bronca, me choca, me da impotencia. Digamos, mucho tiempo buscando el dinero del señor López, con un montón de problemas que no viene al caso acá traer a colación, pero de golpe López tiene la plata en la casa. Entonces, nosotros trabajamos con fuerzas de seguridad para buscar el dinero de López. Trabajamos con muchas fuerzas de seguridad, se invirtieron muchos recursos y López tenía la plata en la casa. ¿Y qué pasó? Y eso es un problema. ¿Quién Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién falló? ¿Quién no encontró la plata en la casa de López? Yo creo que es un reduccionismo identificar a una persona, hacerla responsable. Lo más fácil sería es culpa de la fuerza de seguridad que colaboró con el juez. Pero lo de los bolsos de López se podía prevenir. Pero, digamos, ahora es más fácil con el diario del lunes, pero si buscamos tanto tiempo, analizamos tantos documentos, y tomamos tantas declaraciones, y López tenía el dinero en la casa. Lo que vos suponés es que alguien decidió... No decidió, o a lo mejor no decidió nadie, es justamente la forma que se hace de hacer justicia, la abstracción con la que se hace justicia, la lejanía con que la justicia se acerca a los casos, permite que estas cosas pasen. Quizá ni siquiera hubo mala fe de nadie, ni de los policías, ni de los jueces, ni de la fiscalía, ni de la Cámara de Apelaciones, sino que a veces pasa porque, y eso tratamos de explicar en el libro, por la forma en que la justicia se acerca a los casos. Otro caso, Panama Papers. Panama Papers. ¿En qué estamos? Panama Papers. ¿Cuál es la situación hoy del presidente? Panama Papers es un caso... Tengo 3 segundos de más para explicarlo, pues está Mucho bueno más. que me den la oportunidad. Adelante. Panama Papers tenemos que dividirlo en 2 grandes cosas. Yo diría lo que podemos hacer en la Argentina y lo que no podemos hacer en la Argentina. Ustedes saben, Panama Papers es la constitución de una sociedad offshore, que es una sociedad que se constituye en el exterior, que de golpe tuvo muchas hijas en otros países. En la primera sociedad estaba integrada, entre los socios estaba el presidente de la nación. Eso, hay miles de causas en tribunales de esas, pero esta, obviamente, por el capital simbólico del actor, la coloca en otro lugar. Bien, ahora empiezan los problemas. Lo que tiene que hacer la justicia, lo que tenemos que hacer nosotros, con el juez Casanelo, que lo vamos haciendo como podemos, es reconstruir todo un entramado societario que no es fácil, porque son muchas sociedades que son primas, hermanas, tías. Imagínense una gran familia, pero que no es fácil juntar a todos. Hay que juntar a toda esa familia, hay que saber si alguien de esa familia cometió un delito y si dentro de ese delito tiene alguna responsabilidad el presidente de la nación. Ahora, la complejidad ¿de dónde viene? Viene que mucha información hay que traerla de estados extranjeros. Hay que pedir información a Panamá, a República Dominicana, a Brasil, a Bahamas, a Inglaterra, a Italia, por ejemplo. Y acá hay una cuestión que es difícil de, por ahí para el lego, comprenderla. Los jueces no pueden pedir información a otro juez de otro país. El juez lo que hace es pedir colaboración, y la colaboración, digamos, el juez pide, necesito que me traigan tal papel de Brasil, pero quien hace el pedido es la Cancillería, y la que responde es la Cancillería del otro país. ¿Se entiende esto? Se desdobla. Un juez dice, necesito tal papel, pero se ocupa el Poder Ejecutivo. Pero se ocupa el Poder Ejecutivo. ¿Y eso de qué depende? Eso tiene 2 niveles. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende mucho, pero es complejo, ¿no? Pero esperemos esto, digo, porque lo que vos estás diciendo es que ustedes como justicia tienen que hacer un pedido, pero ese pedido pasa por el Poder Ejecutivo. Inexorablemente. Quiere decir que pasa por gente que está por debajo del presidente de la Nación, quien está siendo investigado. Pero hay otro problema, que es más grave aún, porque lo que decís vos, uno puede decir una cosa es el Estado y otra es el gobierno. El Estado funciona solo, no importa quién sea el gobierno. No según el libro que tenemos acá entre nosotros. Pero el problema que tenemos más grande es que los estados en general declaman, firman tratados donde se comprometen a colaborar. Pero después
eso es difícil de traducir a la realidad. Y son contados los casos en que los estados comparten información. O cuando la comparten tardan 10 o 15 años. Digamos, acá es el caso de los DNI, el caso de IBM, tardaron 10 o 12 años los estados en gotear información de uno a otro. Por lo tanto, es necesario para que la justicia reconstruya ese entramado societario, que un Estado convenza y el otro sea convencido de colaborar y suministrar información que tiene que ver con la vida social de las empresas en otro país. Entonces el desafío es muy importante y es muy grande, porque hay información que la única manera que tenemos de conseguirla es a través de la buena voluntad de otros Estados. Bien. Y sobre todo con el apoyo del Ejecutivo Nacional. Básicamente, porque las relaciones exteriores, por la Constitución, las maneja el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y hasta ahora usted qué se imagina? ¿Que el presidente va a hacer todo lo posible para que llegue esa información? Hasta ahora los exhortos que libró el juez Casanelo tienen la suerte de todos los exhortos que libra la justicia argentina. Salen, los estados dicen que van a colaborar y empieza una discusión muy técnica sobre si me falta un papel, me falta otro papel, pero hasta ahora nosotros no vimos ningún tipo de obstrucción del Poder Ejecutivo, pero tampoco vimos ninguna intención de colaborar de los estados extranjeros. Tampoco obstrucción de los operadores judiciales del macrismo. No, al menos desde la Fiscalía, nadie. Absolutamente, hemos trabajado hasta ahora con total libertad. Yo la verdad que quisiera hablar muchísimo más. Lamento, vengan el martes que viene, no sé qué decirles. Muchísimas gracias por estar acá. Les recomendamos mucho el libro, de verdad, léanlo. Es importante que sepamos qué es lo que pasa en la justicia. Les advierto, se lee rápido. Se lee rápido, se lee fácil. Les advierto que es triste, pero hay que empezar por saber que esto es así, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias. Se terminó el programa, Flor. No puede ser. Muchas gracias por venir. No, a vos. Hermoso programa que hicimos hoy, estoy muy contento con Nada Personal. Nos vemos el martes que viene aquí en Canal 26 a las 11 de la noche como cada martes. Chau, gracias por estar.